Hola, ¿cómo andan? Hola. Bueno, queremos hacer este pequeño videíto para saludarlo, desearle muchas bendiciones y bueno, que pronto a ver cuándo podemos estar todos juntos y bueno, desde acá decirle que estamos todos bien y espero que ustedes también estén bien en su casa. Bueno, muchas bendiciones y nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Buenas noches, querida familia. Queremos saludarle. Acá estamos la familia Verón. Queremos bendecir sus vidas y decirle que también, bueno, si bien usamos los medios tecnológicos para comunicarnos, el WhatsApp, la videollamada, lo que sea, pero no es lo mismo no estar juntos, ¿sí? Así que, pero bueno, ya de a poco se va acomodando todas las cosas y pronto podemos estar. Así que los bendecimos como familia y le deseamos todo lo mejor. Que Dios los bendiga. Buenas noches, hermano. El Señor le bendiga. Realmente estamos extrañándolo mucho. Extrañamos de poder vernos. También extrañamos mucho los niños, la senio, la escuelita bíblica, la horita feliz. Y esperando en el Señor que Él nos pueda dar la oportunidad nuevamente de poder congregarnos y poder encontrarnos nuevamente. Así que le mando un abrazo fuerte y el deseo de que pronto podamos vernos. ¿Mati? Hola. Bendiciones, nos vemos. Hola. Bueno, quería saludarlos, pero para hacerlo de una manera ordenada, he escrito lo que les quiero decir. Hola, queridos hermanos de Rey de Reyes. Los saludo y los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, el cual ha permitido este tiempo para que nos quedemos en casa con nuestras familias, alejados de la congregación, extrañándonos, pero unidos en un mismo sentir, buscando y haciendo su voluntad, agradeciendo el privilegio de ser sus hijos, agradeciendo que Él guarda de nuestras vidas y suple todas nuestras necesidades, esperando vernos pronto y seguramente tendremos mucho por contarnos. Creo que todos descubrimos talentos, habilidades que tal vez desconocíamos. Un cariño grande para cada uno. El Señor los bendiga grandemente. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Buenas noches, mi querido amigo, mi querido hermano, el Señor le bendiga. Estamos en esta noche, queremos compartir la palabra del Señor, queremos enseñar de alguna manera que la palabra de Dios es viva, es eficaz, nos aconseja, nos enseña y sobre todas las cosas nos enseña el camino de la salvación. Y quiero hablarle en esta noche algo que ha estado inquietando mi corazón, ¿sí? En este tiempo. Jesús habían surgido los últimos acontecimientos ya, su castigo, su muerte, su resurrección, ¿sí? Y estos acontecimientos habían alterado un poco, ¿sí? El ánimo de sus discípulos. Ellos en definitiva estaban tristes por estos acontecimientos que habían pasado, ¿sí? Y era un momento de mucha tensión, de mucha angustia. Y se parecen a los tiempos que vivimos, ¿sí? Ahora, hay una palabra que me enseña a mí y que me dice que al lado de la dificultad está la felicidad, ¿sí? El Señor Jesucristo dedicó su ministerio previo a la cruz y después de la resurrección casi exclusivamente a ministrar y a enseñarle a sus discípulos, ¿sí?
Y hay varios aspectos que sobresalen en esto. Siempre me ha fascinado una historia que es una historia que está al final de Lucas, capítulo 24, ¿sí? Casi escondida allí como una perla preciosa de la palabra de Dios, y un ejemplo práctico que me da cuáles son las actitudes que tengo que tomar yo frente a distintas circunstancias que me pasan en la vida. Y este es el ejemplo, ¿sí?, de los dos discípulos que van camino a Emaús. Y esta enseñanza tiene mucho contenido práctico, ¿sí? Tiene enseñanza que son para nuestra vida muy eficaces, ¿sí? Por eso la quiero compartir con ustedes, ¿sí? Y mire, y hay algo que sobresale, ¿sí? Que precisamente no son los discípulos, digamos, más allegados a Jesús, ¿no? No son ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, ni ninguno de ellos, no son, por decirlo así, estos discípulos famosos, ¿no? Que estaban al lado de Jesús y habían visto los grandes acontecimientos de los milagros, de la sanidad de los enfermos, cuando Lázaro, digamos, resucita, que Jesús lo hace resucitar, no son esos discípulos, digamos, que estaban con Jesús y que veían la maravillosa obra, ¿sí?, la tremenda obra que hacía Jesús en la vida de los demás y en la vida de ellos también, ¿sí? Y esto es lo que me llama la atención, ¿sí? En primer lugar, no eran esos discípulos famosos, sino que se trata de otros seguidores, ¿sí?, anónimo prácticamente, ¿sí? Pero la Biblia los nombra, ¿sí?, a uno de ellos y los narra porque quiere decir que es importante como ejemplo para nuestra vida, ¿sí? Pero no eran los 12, digamos, apóstoles que estaban con Jesús, eran otros seguidores. Y estos seguidores de Jesús, estos discípulos anónimos de Jesús, correspondían a los cientos de personas que se habían identificado durante todo el aspecto social, ¿sí?, de lo que Jesús se había hecho durante ese tiempo, durante esos 3 años, ¿sí? Eran gente con cierta simpatía hacia Jesús, ¿sí? Habían seguido también a Jesús con alguna esperanza seguramente, eran gente piadosa, ¿sí?, y pensaban que quizás que lo que había ocurrido con Jesús, ¿sí?, la manifestación de Jesús, era lo que estaban esperando durante siglos. Y mire, podríamos ser uno de nosotros que está regresando a su casa, ¿sí? Gente normal, gente común, gente corriente. Pero las cosas no habían resultado como ellos la esperaban. Y dice que regresaban a su aldea, a su casa, a su ciudad, ¿sí? Dice tristes. Por eso el Señor entabla una relación con ellos y una comunicación con ellos, por así decir. Y dice la palabra del Señor, si me acompaña en la lectura, Lucas capítulo 24, dice allí: ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, dice la Escritura, de pronto Jesús, él mismo, se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero dice la palabra que Dios impidió que lo reconocieran. Y les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente en el camino? ¿De qué vienen hablando en el camino? ¿Sí? Dice que estos hombres se detuvieron de golpe ante la pregunta de Jesús, con sus rostros, dice la palabra, cargados de tristeza. Ahora,
hay una actitud que me gustaría resaltar en este pasaje, ¿sí? Es la actitud de Jesús de acercarse a ellos. Dice la palabra que Jesús se acercó a estos discípulos, estos seguidores, ¿sí? Que iban camino a su casa. Pero ahora me gustaría que usted se imagine el estado de ánimo que llevaban estas personas, estos hombres. Dice la palabra que iban tristes. Dice que su semblante estaba triste. Su semblante manifestaba un desánimo, un dolor, una tristeza, una preocupación. Y es posible, por lo que dice el texto más adelante, que ellos hayan venido defraudados con Jesús, defraudados de Jesús, ¿sí? Piensan que no hay nada que hacer en Jerusalén, porque dice, mejor nos vamos a casa. Y después de un tiempo que están dialogando y hablando entre ellos y sintiéndose triste, dice que otra persona se acerca a ellos, que era Jesús, pero ellos no lo reconocieron, y entabla una relación con estas personas. Jesús se interiorizó de lo que estaban hablando. Jesús se sociabilizó con ellos. Jesús se preocupó de lo que venían hablando. Jesús se interesó por la vida de ellos. Jesús quería saber cuál era su tristeza, cuál era su preocupación. Y aquí, mi querido amigo, esa es la actitud que Jesús tiene hacia nuestra vida. Jesús se interesa por nuestra vida. Jesús se interesa por todas las situaciones que estás pasando. Jesús se interesa por tu dolor, por tu tristeza, por tu preocupación, por tu desánimo. Y esa es la primera actitud que yo rescato. Dice que Jesús se acercó y los escuchó. Mis amigos, y dice la palabra que caminó con ellos. No solamente se acercó y escuchó lo que venían hablando, sino que comenzó a caminar con ellos. Muchas veces tenemos personas a nuestro alrededor, tenemos amigos, tenemos familiares que se acercan a nuestra vida y te preguntan, che, ¿cómo andás? ¿Cómo te seguís? Mirando más o menos ando. Bueno, ya va a pasar, no te preocupes. Viste que es por el tema del encierro, del coronavirus, de la cuarentena, pero ya va a pasar, así que no te preocupes. Y se va. Se va. Ahora, la actitud de Jesús es diferente. Jesús viene a tu vida y no solamente te escucha, sino que también comienza a caminar con vos en la vida. Quería pasar tiempo con ellos. Quería caminar con ellos. Y mis hermanos, caminar con una persona no es el ejercicio físico ese de andar. Caminar con alguien es estar todos los días. Caminar con alguien es permanecer todos los días. Caminar con alguien es hablar todos los días con alguien. Y Jesús, dice la palabra, caminó con ellos. Jesús deseaba conocer sus necesidades. Mis hermanos, caminar al lado de alguien demuestra el interés. Le interesó el corazón, escuchó atentamente
dice la palabra que Jesús escuchó atentamente lo que tenían para decirle. Y que seguramente en muchas oportunidades, en muchas ocasiones te has sentido así. Has necesitado que alguien te escuchara atentamente. Que no solamente estuviera, sino que te escuchara atentamente por lo que estás pasando. Ahora, hay una reacción, por supuesto, de parte de estos discípulos, y dice que le dicen a Jesús: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús. El hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Y sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Y escuche lo que dicen ellos. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido a rescatar a Israel. Todo esto sucedió en 3 días. Mis hermanos, estos discípulos no solamente no reconocen a Jesús, sino que también le dicen toda la carga emocional que tenían, toda su angustia, su tristeza, su preocupación, le dicen a Jesús de todas las cosas que habían pasado. Y no entienden, digamos, cómo este poderoso profeta, este poderoso hombre de milagros y de tanto poder, su vida haya terminado en una cruz. Y hacía ya 3 días que estaba muerto. Y posiblemente hayan escuchado, ¿sí?, que cuando las mujeres fueron al sepulcro no estaba, pero esta noticia es como que era todo muy confuso y no lo podían entender. Ellos se habían quedado con que todo lo que hizo Jesús, toda la actividad que hizo Jesús en este mundo había fracasado. Mis hermanos, aquellos hombres habían perdido el gozo de la salvación. Mis hermanos, estos discípulos culpaban a los sacerdotes, a los gobernantes, a truncar sus esperanzas. Pero Jesús los escuchaba muy pacientemente. Y mis amigos y mis hermanos, lo que estos hombres estaban enfrentando era lo que muchos de nosotros conocemos en caer en el desánimo. El desánimo, mis amigos. Usted sabe que el desánimo es el flagelo número 1 en el mundo. Y no solamente en las personas que no conocen a Cristo, ¿sí?, sino también en los creyentes. Estos discípulos, estos seguidores de Jesús, habían visto seguramente cuando Jesús levantaba, ¿sí?, de entre los muertos a Lázaro, que hacía 3 días ya que estaba muerto. Seguramente estos discípulos habían visto, ¿sí?, y vivido de primera mano cuando Jesús alimentaba a más de 10,000 personas. O sea, habían visto los milagros de Jesús. Habían visto el poder de Jesús en obrar en personas con necesidad.
en sanar a los ciegos, liberar a los demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que aquí vemos, mis hermanos, es que el flagelo del desánimo había entrado totalmente en su vida y había tomado su espíritu, sus emociones y su cuerpo también, porque dice la palabra que su cara reflejaba una tristeza. Ahora, ¿alguna vez se ha sentido así en la vida, mi amigo? ¿Alguna vez ha sentido como que las cosas no salen como usted quiere que salgan? Y mire, Satanás puede tomar al más dedicado de los cristianos, ese que ha recibido a Cristo en su vida y trata con todo empeño de servirle, y meterle el desaliento en su alma e inutilizarlo por completo. A veces, mis amigos, cuando enseñamos en la escuela bíblica, ¿sí?, el maestro de escuela bíblica ve que los resultados que quiere tener no son y se desanima. El líder de determinado ministerio, las cosas no salen como quieren y entra el desánimo en su vida, la tristeza, ¿sí? Un nuevo creyente que ve los fallos y las debilidades de los demás cristianos se desmoraliza. Ahora, todo buen creyente, mis hermanos, lucha y se esfuerza por la causa de Cristo, pero sin desalentarse. Pero muchas veces en esa lucha, en esa preocupación, siguiendo esa causa, ¿sí?, se desmoraliza. Todo buen creyente, mis hermanos. Satanás puede meter el desaliento dentro de la persona y abrir la puerta al resto del equipo. Porque detrás del desaliento viene el fracaso, detrás del desaliento viene la tristeza, detrás del desaliento vienen otras cosas que comienzan a invadir mi vida y a minar mis pensamientos, que deben ser siempre en Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos y mis amigos, Satanás puede romper la vida del mejor con la cuña del desaliento. Por eso, mis hermanos, todo creyente debe ser capaz de vencer el desánimo, la crítica. Jesús fue criticado muchas veces. El rechazo, Jesús fue rechazado. La ingratitud. También, mis hermanos, muchas veces presente la ingratitud en la vida de Jesús. Mis hermanos, o de lo contrario, Satanás no se aprovecharía de esas circunstancias. El desaliento, mis hermanos, es una trampa que usa Satanás para desenfocarnos de los planes que tiene Dios para nuestra vida. El desaliento, mis hermanos, es el sentimiento más poderoso para detener nuestra vida cristiana. No hay nada peor que una persona que ha perdido totalmente la esperanza en su vida y no encuentra consuelo, no encuentra salida para los problemas. Mire, la Biblia está completa, está llena de estos ejemplos, mis hermanos. Cuando leemos el libro de Hebreos, mis hermanos, y vemos, dice, lo que se llama la galería de la fe. Tantos hombres de Dios con una fe inquebrantable, mis hermanos, sin embargo, muchas veces se sintieron desanimados. Mis hermanos, por dar un ejemplo, Moisés, en Números 11:15 dice: y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia delante de tus ojos, que yo no vea mi mal. Josué, mis hermanos, 7:7 dice: y Josué dijo: oh Señor Jehová, ¿por qué nos hiciste pasar a este pueblo del Jordán para que nos destruyan? Ojalá no hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Elías, mis hermanos, por supuesto, en Primera Reyes 19:4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dice que dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor
que mis padres. Desánimo, mis hermanos. El desaliento puede paralizarnos, dejarnos inmóviles ante las mejores oportunidades. El desaliento, mis hermanos, no le dejó ver a Jesús que caminaba con ellos. El desaliento no nos deja ver las buenas cosas que suceden a nuestro alrededor. El factor dominante que encontramos en la mayoría de los textos es la queja. Y podríamos decir que la queja es el primer síntoma del desaliento. La queja es el primer síntoma del desaliento. Ahora, ¿sabía usted que el desaliento puede ser contagioso? Es contagioso. No sé si Cleofas andaba con el otro compañero, ¿sí? No sé si ya venían juntos desde Jerusalén, no lo sabemos. Pero dice que iban juntos en el camino. Quizás ellos venían acercándose de un lado, del otro, quizás sin conocerse, quizás no eran amigos, no eran parientes ni nada, no eran familiares, quizás vivían en el mismo barrio, pero no se conocían. Pero allí cuando se encontraron, uno comenzó, que ya estaba desanimado, comenzó a quejarse de las cosas que habían ocurrido. Dice que comenzó a entristecerse de las cosas que habían ocurrido, y esa tristeza, ese desánimo, lo fue contagiando. ¿Y cómo será y por qué me doy cuenta de esto, mis hermanos? ¿Cómo será que me doy cuenta de esto? ¿Por qué me doy cuenta? Porque cuando Jesús se acerca también a ellos, ¿me entiende? Cuando Jesús se aproxima también a ellos, ellos comienzan a contarle todas las tristezas que tenían, entonces querían contagiarlo también del desánimo a Jesús. Ahora, el desaliento, mis hermanos, puede ser contagioso. Podemos contaminar a los que tenemos al lado, ¿sí? Empezando a hablar de la realidad de las cosas. Esto es aceptable para los que no creen en Cristo, mis hermanos, que su única esperanza está basada en las cosas que suceden en este mundo. Pero los que creemos en Cristo, hay un factor que no podemos dejar afuera, mis hermanos, y ese factor es la intervención divina en nuestras vidas. Los discípulos pensaron que ya todo se había terminado. Cristo había muerto y con él toda la esperanza. Por eso, mis hermanos, tenemos que fijarnos bien lo que hablamos para no contaminar a otros ni contaminarnos a nosotros mismos. Los que hablamos en el camino, mis hermanos, lo más natural es que hablemos de aquello que nos afecta de una manera negativa. El tema de conversación de los discípulos era realmente desanimadora. Ahora, estaban tan desanimados, ¿sí? Su mente estaba tan desanimada, mis hermanos, que lo único que pensaban era ellos, el único que podía salvar al país había muerto. Nosotros esperamos que Él redimiera a Israel, como decía la palabra. Era un profeta milagroso. Nosotros tenemos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido a rescatar a Israel. Mis hermanos, Jesús en más de una oportunidad le declaró, ¿sí?, que era necesario que Cristo muriese para que resucitara al tercer día, pero como ellos estaban tan enfrascados en su tristeza, no lograron ni reconocerlo a Jesús, ni pensar en estas promesas que Jesús había hecho de resurrección. Mis hermanos, confesamos la derrota todo el tiempo y luego nos preguntamos por qué no tenemos victorias en la vida. Confesamos la debilidad y luego nos quejamos porque no tenemos fortaleza. Mis hermanos, debemos hablar de fortaleza y la fortaleza vendrá. Debemos hablar de esperanza y la esperanza vendrá.
Gracias a Dios debemos decirlo con nuestra boca, mis hermanos. La Biblia dice que Dios creaba en Génesis, el Espíritu de Dios se movía y Dios dijo que fuese y fue. Él crea el fruto de los labios, mis hermanos. Nosotros creamos el mundo que nos rodea por las palabras que hablamos. Pero tenemos que tener cuidado cuando elegimos las palabras. Tenemos que decir con una boca las palabras que Dios habló. Ahora, ¿qué es lo que estás hablando en el camino? La Biblia nos exhorta a que hablemos entre nosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo que hablamos entre nosotros puede desalentarnos o alentarnos. Puede destruirnos o fortalecernos. Por eso, mis hermanos, nuestro mensaje, nuestra palabra, siempre debe ser de aliento para la vida de las personas. Ahora Jesús los reprende a los discípulos. Jesús les dice, qué necio que son. Y en otra versión dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todos los que los profetas han dicho. Mis hermanos, el término insensato es un término fuerte. Lo que quiso decir que eran unos faltos de entendimiento, de madurez, etc. Hasta ese momento sus ojos estaban velados. Mis hermanos, el desaliento anuló 2 testimonios que tendrían que haber alcanzado para reanimar todas las esperanzas a los discípulos. Y es por eso, mis hermanos, que viene el reproche de Jesús bien merecido. Ahora, en medio de esta confusión, en medio de este precioso diálogo, mis hermanos, que nos deja una enseñanza extraordinaria, allí estaba Jesús. Y dice que Jesús no los retó, digamos, si bien fue la palabra esa de insensato, ¿no? Sino que no se quedó solamente con el reto, sino, dice la palabra, que les comenzó a enseñar. Esa es una actitud de un maestro. Esa es la actitud de Jesús. ¿Te equivocaste? Bueno, recibí la disciplina de parte del Señor. Hiciste lo malo delante de los ojos de Él, te arrepentiste. Él te retó, sí, puede ser que te retó, te disciplinó, pero también te enseña el porqué de la disciplina, el porqué de la enseñanza. Dice la palabra, entonces Jesús lo guió por los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca del mismo. Para entonces ya estaban cerca de Maús, dice la palabra, y del final del viaje. Y Jesús hizo como si iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces, dice la palabra, los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y los bendijo, y luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto, dice la palabra, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Mis hermanos, habíamos comenzado con unos discípulos totalmente defraudados, angustiados y desanimados.
Y Jesús no los dejó solo en el camino, sino que dice, toma la actitud de acompañarlos, de escucharlos, de retarlos y aconsejarlos. ¡Qué tremendo! Esa es la actitud que Jesús hace en nuestra vida, una actitud completa en nuestra vida. Y no fue una actitud de enojo, como le decía, sino que Jesús los impactó con su presencia. Cuando ellos se dan cuenta, mis hermanos, de que era Jesús, fue tremendo. Entonces dice la palabra, claro, nosotros veníamos hablando de cualquier cosa, veníamos tristes, desanimados, hablando palabras de desesperanza, criticando a todo el mundo, criticando a María, a los discípulos, a los profetas, criticando a aquellos que habían tomado la vida de Jesús, a los fariseos, a los escribas, a los publicanos. Veníamos criticando a todo el mundo, nos criticamos nosotros mismos también. ¿Qué hacíamos ahí en esa circunstancia? ¿No hubiésemos quedado mejor en casa? Pero mis hermanos, dice la palabra, entonces se dijeron uno a otro cuando se dieron cuenta de eso, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Eso es lo que yo decía. Mis hermanos, cuando estés atravesando una situación de dificultad, una situación de desánimo, cuando Satanás quiere desanimarte tu vida, cuando quiere decirte que vos sos un fracasado, una fracasada, que no servís para nada, cuando Satanás venga con esos pensamientos a tu vida de desánimo, lee la palabra, orá, porque ahí cuando leas la palabra, el Espíritu Santo va a comenzar a hacer un incendio en tu corazón, un fuego que de tal manera va a encender tu vida espiritual y te vas a dar cuenta de cuál es el enemigo que quiere desalentarte. Y mis hermanos, dice, no ardía nuestro corazón ni cuando nos explicaba Qué tremendo, mis hermanos. Dice, cuando hablaba con nosotros en el camino y nos explicaba, nos enseñaba su palabra. En menos de una hora estaban de regreso, dice la palabra. O sea, volvieron 11 kilómetros para atrás. No sé en cuánto tiempo lo han hecho cuando venían. ¿Sabes qué? Porque cuando vos venís desanimado y cansado y derrotado, ¿sí? Te demorás más en el camino. Parece que las horas se hacen eternas y más te desanimás. A medida que más pasa el tiempo, más te desanimás, más te desalentás. Y seguramente habían tardado 5 o 6 horas en llegar. Dice, porque ya estaba haciéndose de noche cuando llegaron a la casa. Pero dice que en menos de una hora, dice la palabra, en menos de una hora estaban de regreso en Jerusalén. Para animar a los demás muchachos. Para animar a los otros discípulos que quizás estaban tristes también. Estaban desanimados. Y dice que volvieron en menos de una hora. El ánimo, la esperanza te hace correr más rápido, te hace adelantarte a los tiempos. El ánimo te hace cobrar nuevas fuerzas. La palabra de Jesús te nutre de tal manera que te alimentás bien y cobras nuevas fuerzas para seguir adelante, para hacer frente a los diferentes desánimos de la vida. Y dice que en menos de una hora estuvieron de regreso en Jerusalén. En menos de una hora estaban de regreso y allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. ¡Qué tremendo! El Señor ha resucitado de verdad.
Nosotros no lo pudimos reconocer cuando veníamos por el camino porque veníamos ciegos en nuestros pensamientos, en nuestro desánimo. Pero cuando nos dimos cuenta de que nos enseñó las Escrituras mientras íbamos por el camino, nos dimos cuenta de eso y nos dimos cuenta de que era Jesús el que estaba con nosotros. Mis hermanos, esta actitud cambió sus vidas. Mis amigos, esto, mis hermanos, el encuentro con Cristo resucitado cambia la vida de estas personas. Las transforma totalmente, mis hermanos. Es Jesús quien se acerca a estos hombres que estaban tristes, que estaban confundidos y desilusionados. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud? Mis hermanos, ¿cuál es nuestra actitud? Esto me lo enseñó un maestro de la palabra, Walter Hack. En esas charlas preciosas que teníamos con él, él dice, ¿sabes por qué los discípulos de Emaús se dieron cuenta de que era Jesús? Y, qué sé yo, porque bendijo el pan, decía yo, bendijo la comida. No sé. ¿Cómo se dieron cuenta de que era Él? Dice, mirá, hasta ese momento Jesús tenía la túnica en los brazos, en las manos, ¿sí? Porque eran túnicas largas que tapaban las manos. Pero cuando a Jesús le dan el pan para partirlo, Él dijo, mirá, hizo esto. Estiró las manos, tomó el pan, y ahí los discípulos vieron la marca de los clavos. Qué tremendo. Pero la Escritura no lo dice a esto. Pero pudo haber sido una actitud, un reconocimiento. Porque ¿cuánto de nosotros necesitamos muchas veces ver para creer? Y la actitud, mis hermanos, de Jesús, de acercarse, de enseñarte, de animarte, siempre está presente en la vida. Por eso me gustaría preguntarte en esta noche, ¿estás desanimado por algo? ¿Te sentís fracasado? ¿Sentís que las cosas no salen como vos querés? Es que en realidad las cosas salen como Dios quiere, muchas veces. Pero ¿te sentís como estos discípulos, con falta de esperanza, con falta de fe? Mis amigos, la actitud nuestra debe ser de escuchar a Jesús, las enseñanzas, su ejemplo, su vida. No tiene que ser ajeno a Jesús en nuestra vida. Porque ¿sabes qué? Porque si Jesús es ajeno a tu vida, cuando Él venga a ayudarte en tu socorro, cuando Él venga a alentarte, quizás no lo vas a reconocer como estos discípulos. No lo vas a poder ver. Y muchas veces no vemos a Jesús. Y Jesús está detrás de cada circunstancia de nuestra vida. Por eso, mi amigo, mi hermano, te animo en esta noche a que ores, a que leas
la palabra del Señor, a que te instruyan en la palabra del Señor. Todos los domingos tenemos escuela bíblica a las 10 de la mañana. Sintonizá. Nuestra radio no. Metete en la página del Facebook Rey de Reyes, Iglesia Rey de Reyes San Benito. Y ahí vas a encontrar consejos de la palabra de Dios, prédicas de hermanos preciosos, ¿sí? Siempre alentándote, animándote a ayudarte y a bendecir tu vida. Que Dios pueda levantarte y animarte en este tiempo especial. Dios te bendiga. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a celebrar la Cena del Señor. Para eso voy a leer Mateo 26, del 26 en adelante. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y también vamos a leer de 1 Corintios 11, del 23 en adelante. Esto lo dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Verónica, ¿podés orar por el pan? Señor, te damos gracias por este pan que nos das. Te pedimos en este tiempo tan especial por todos los hermanos de la iglesia, para que puedan compartir también cada uno en su casa la Santa Cena, en su familia o solo, depende de la situación de cada uno. Sí, y te pido sobre todo una gran bendición para cada uno de esos hogares, para cada uno de nuestros hogares, de los miembros de la iglesia, y para que nos bendigas a todos, para que nos fortalezca en este tiempo y sobre todo para que tengamos mucha paz en nuestros corazones. Amén. Amén. Participemos del pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor Jesús, te pedimos que estés bendiciendo esta copa, que significa tu sangre derramada para remisión de nuestros pecados. Señor, te pedimos que estés bendiciendo cada familia que esté participando de la Cena del Señor, recordando tu muerte, Señor, y tal como tú lo ordenaste, hasta que tú venga. Bendícenos y acompáñanos en el resto de esta semana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Que el Señor los siga bendiciendo, hermanos. Nos vemos pronto. Amén. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque lo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Cuida de mí.